Pero bueno, quiero primero leerles los versículos de los cuales nos van a servir de base hoy para la predicación de este día. Y es 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Búsquelo, por favor, porque me gustaría, inclusive antes de orar, que leamos estos versículos. 2 Corintios 5, los versículos 18 al 21. Y dice la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Pedimos en esta mañana, Padre, que nos des tu guía, Padre, que nos des tu sabiduría. Abre, Señor, nuestro oído, nuestro entendimiento. Señor, abre nuestro corazón, Señor, y que, Padre, tu palabra, Señor, sea guardada y atesorada, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida. Guíanos e instrúyenos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de lo que es la obra de reconciliación. Y a lo mejor va a pensar usted, esta es una enseñanza que oí hace mucho tiempo, cuando me convertí. Creo que siempre tenemos que tener presente lo que significa el Evangelio, porque eso es lo que predicamos. No predicamos otra cosa, debemos de predicar el Evangelio. Y el Evangelio no significa otra cosa más que anunciar que Jesús es el Mesías. Anunciar a la gente que es el Salvador nuestro, que ha resuelto el problema que teníamos de pecado y perdonado nuestro pecado, y que en Él encontramos esa salvación. Es sencillo el mensaje del Evangelio, pero es poderoso. El Evangelio no necesita muchos escenarios, luces, sonido. El Evangelio necesita ser predicado como está en la Escritura. Y nosotros debemos no solamente de conocer cómo predicarlo, en realidad necesitamos vivir el Evangelio, para que cuando nosotros lo transmitamos, para cuando nosotros lo comuniquemos, sea efectiva la obra del Espíritu Santo para la persona a la que se lo estamos comunicando. Estos versículos que acabamos de leer, ahí en 2 Corintios, es sobre lo que vamos a hablar hoy para entender esa reconciliación que hizo Dios con nosotros. Porque la mayoría de la gente ni piensa ni entiende que está en una condición de muerte. Cuando la gente no ha resuelto el problema de estar separado de Dios, está en muerte. Si llega a morir, esa persona tiene un riesgo. Y nuestro deber es comunicar el Evangelio. Mire, algo que nos debe de poner a nosotros tranquilos. No es que yo comunique el Evangelio, porque a veces sentimos bien, que hacemos la obra, que estamos nosotros haciendo nuestra parte y que estamos cumpliendo. Lo que nos debe de hacer sentir bien es que es la gracia de Dios la que nos está haciendo hacer eso. Lo que sucede es que Dios está interesado en que el mundo sea salvado, no nosotros. Dios es el que está interesado y completamente preocupado. Y por eso Dios nos envía a predicar el Evangelio y nos utiliza para que el Evangelio sea llevado a las personas. Y nosotros normalmente, y le digo normalmente porque pues en mi corta vida de cristiano, comete uno muchos errores. No se sienta mal si usted comete un día un error. Siéntase mal de no arreglarlo, de no hacer nada al respecto. Pero cuando comete uno un error, pues usted reconoce que es humano.
Uno de mis errores es que cuando yo compartí el Evangelio, yo quería contar mi testimonio y de cómo me convertí, de cómo me sentí cuando me convertí. Y llegó un momento en que me di cuenta que estaba predicando a Arturo, no a Cristo, porque el centro de toda la historia era yo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, una herramienta para compartirlo es el testimonio, decir cómo me convertí. Pero cuando usted use esa parte del testimonio, tenga cuidado de enfocarse en Cristo, no de enfocarse en usted mismo, ni de resaltar dentro de la historia, porque al final de cuentas terminamos compartiendo nuestro testimonio y casi nos sentimos orgullosos de lo malo que éramos y pues que Dios nos salvó. Y no, debe ser algo que hasta vergüenza nos deba de dar. Lo malo que éramos, que tuvo el Señor que exponer a su Hijo Jesucristo a la muerte para que yo fuera perdonado. Otra de las formas que utilizamos para compartir el Evangelio es que nos enfocamos en los problemas de las personas y les presentamos a Jesús como el solucionador de todos sus problemas. Si usted está perdiendo su matrimonio, reciba a Cristo para que su matrimonio sea arreglado. El hijo adicto, reciba a Cristo para que tu hijo sea salvado de las adicciones. En ambos casos, en el testimonio o en enfocarnos en los problemas, estamos poniendo a la gente en riesgo porque no les estamos compartiendo el mensaje de la Escritura y les estamos dando unas bases falsas sobre las cuales iniciar su fe. Imagínese una persona que le comparto yo mi testimonio y hablo con él y él siente que está pasando lo mismo que yo. Entonces él siente hacer lo mismo que yo hice y dice, yo quiero recibir a Cristo, y hacemos una oración de fe y se va muy a gusto a su casa. Imagínese el primer día que él me vea fallar, el primer día que él me vea, oye, él me dijo que era cristiano, él me contó todo lo que vivió, él me contó cómo vino a Cristo y ahora míralo. Yo lo vi gritándole a fulanito, yo lo vi enojado en la panadería porque no le tenían su pedido de pan. Y ese es un caso real. ¿Qué sucede? Pues que le presenté la base de la fe equivocada. Imagínese la persona aquella a la cual usted le dice, recibe a Cristo y tu hijo será sanado y será salvado y va a pasar esto y no hombre, tu esposo ya. ¿No? Y a los 3 meses nada ha sucedido. Les estamos dando promesas falsas, que el Evangelio no es eso y que la Escritura no nos llama a hacer eso. La gente va a poner su esperanza ¿en qué? En recibir la solución a sus problemas. ¿Y Dios nos dijo que nos iba a quitar todos nuestros problemas? No. Jesús les dijo a los discípulos, en este mundo tendréis aflicción. Pero les dijo algo más. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el mensaje del Evangelio. El mundo está lleno de problemas, pero tú resuelves tu problema con Cristo. No aquel, sino el problema de nuestro conflicto con Dios. Por eso vamos a hablar ahorita de la reconciliación. Y me impactó. Yo había leído este pasaje. Es un pasaje de... Todos los pasajes de la Escritura podemos decir, este pasaje me gusta. Pero hay algunos que se te quedan por alguna razón un poquito más grabados o les pones un poco más de atención. Y yo nunca me había detenido en la primera parte, que es la más fuerte de todo este pedacito de este pasaje de la Escritura, que dice, y todo proviene de Dios. Realmente, como creyentes, ¿creemos que todo proviene de Dios? Porque lo que dice aquí Pablo no es nada más decirles a los corintios, ustedes estén tranquilos, ya son nuevas criaturas y como viene de Dios, ustedes vivan la vida. Pablo les está diciendo, señores corintios, si alguno es nueva criatura, lo es en Cristo. Sea corintio, sea griego, sea judío, todo proviene de Dios. Tenemos alguna tendencia de pensar que como Israel es el pueblo escogido de Dios, y sí lo es, así lo escogió el Señor. Pero vemos a Israel como una cosa aparte. Lo vemos así como allá y yo estoy de este lado. Y entonces lo que proviene de Dios
es de allá y yo, pues no sé ni de dónde provengo. Ahí andamos creyendo que, perdón si lo menciono muy seguido a veces, pero ahí andamos creyendo que provenimos del mono. Un cristiano no puede creer la teoría de la evolución. Le doy la buena noticia. Es una teoría, no es ciencia. Cuando es ciencia está comprobado. Cuando es una teoría es algo que yo propongo como científico y que digo, esto es así, y se queda en teoría porque no lo pude comprobar. Yo puedo decir, Arturo es el hombre más inteligente sobre la Tierra. Y entonces lo tengo que comprobar. Si no, es simplemente una teoría. Si yo traigo todos mis estudios y les enseño que no importa contra quién me enfrente, tengo un IQ superior a todos y lo utilizo y demuestro mi inteligencia, entonces podrían concluir de todos esos estudios, Arturo es el hombre más inteligente de la Tierra y sería ciencia, sería un hecho. La teoría de la evolución no lo es. Nosotros creemos en la creación. Y le digo algo curioso. Creo que la última estadística que leí era que cerca del 55% de los cristianos creen que la historia de Adán y Eva fue un mito. Cristianos, que se dicen cristianos. Usted y yo no podemos pensar en que fue todo creado el mundo por casualidad, de que de repente hubo una explosión y todo apareció. Empezaron a aparecer y luego apareció un bichito y de ese bichito se hizo un bichote y el bichote se hizo otro bichote y el bichote se hizo chango y el chango se hizo hombre. No hay manera de creerlo. Hubo un espécimen allá. Nunca lo han podido comprobar. Y cuando yo iba al zoológico me gustaba ir a ver la jaula de los changos. A ver si en ese momento me tocaba a mí ver por fin la comprobación de un chango haciéndose hombre. Un gorila o no sé, porque luego dicen que no es exactamente un chango, que es cierto tipo de chango. Nosotros creemos en la creación. Nosotros creemos que Dios creó todas las cosas y al hacer eso, nosotros reconocemos que Dios es soberano, que Él creó las cosas de cierta manera, las creó en el tiempo correcto y las creó sin pedirnos permiso y sin tomar el consejo de nadie. Dios a nadie le dijo Dios, oye, ¿qué te parece? Empezaremos hoy la creación. No, hasta el lunes, principio de semana. Porque ahorita pues, se atraviesa el sábado, no trabajamos el sábado y luego, mejor hasta Dios lo hizo en el momento correcto, empezó de la forma correcta y empezó de acuerdo a su voluntad. Nosotros creemos que Dios es soberano. Y lo que Dios hizo en la creación, en el principio de los tiempos, se conocen como los principios de la creación. Principios no refiriéndose a los inicios de la creación, sino refiriéndose a las bases en las cuales fue hecha la creación. Y una de esas es que Dios creó todo. ¿Qué dice la Escritura? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque a Dios le plació crear los cielos y la tierra. ¿Por qué la tierra tiene que ser cuadrada? No, es redonda. El mundo creyó que la tierra era cuadrada hasta no sé qué años. ¿Por qué tuvo que ser redonda? Porque Dios tenía un plan. Porque así iba a funcionar la tierra. Y lo que más me emociona de todo esto es que cada vez que tengo estas dudas, usted puede dudar, no se sienta mal. Lo malo es que crea la duda. Usted puede pensar algo y decir, ¿por qué la Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Yo creo que no fue así. Entonces, si usted cree que no fue así, pues estudie, investigue, lea todos los pasajes y entonces encuentre que fue así porque Dios quiso hacerlo así. Que nosotros tengamos nuestra naturaleza humana, eso no nos hace malos delante de Dios. La naturaleza pecaminosa es la que nos hace malos delante de Dios. Entonces Dios creó las cosas de cierta manera. Y le voy a poner 2 ejemplos rápido. Dice la Escritura que Dios separó el mar de la tierra y puso los mares en un lugar y puso la tierra en otro lugar. ¿Qué pasa cuando el mar se pasa de la raya y el mar se va más allá del lugar que tiene? Un desastre. Viene un tsunami, creo que
Me asusté, perdón. Y viene un desastre natural y provoca muertes ¿por qué? Porque se perdió la manera en que Dios había establecido el lugar del mar y el lugar de la tierra. El Señor dijo, las criaturas del mar al mar, en las aguas, en la inmensidad de las aguas. Y ahí están bien y ahí son felices. Saque usted un pecito. Si lo saca del agua, ¿han visto un pez así recién sacado del agua? Nos tocó a mi esposa y a mí en un viaje que hicimos a Tampico. Hay una parte ahí cerca del puerto donde es un mercado de pescado. Pero no hay ningún pescado congelado. Todos están saliendo. O sea, llega la lancha, se estaciona atrás del mercado y viene y le trae toda la pesca al que está ahí. Y la están vendiendo en el día. No es como que la están llevando a grandes congeladores. Y llega estamos nosotros ahí, llega una lancha y sacan todos los, perdónenme si no me acuerdo la especie de pescado que era. Sacan todos los peces y los vacían así en una tina grande. Y venían todos los peces revoloteando. Así, brinque. Pues se queda uno nada más viendo, ¿verdad? Son cosas que no vemos muy a menudo. Pero ¿qué le pasaba al pez? Estaba fuera del agua. El pez fue hecho para estar en el agua y en el agua el pez se puede mover tranquilo, encuentra alimento, está feliz, encuentra otros peces, se cuida del tiburón, o hace que se lo coma. Pero si lo sacamos del agua, si lo pusiéramos ahorita aquí, el pescadito como que se hace así un arco y lo brinca de un lado para otro. Anda buscando el agua, anda buscando regresar al lugar aquel en el que está seguro. Eso es lo que llamamos principios de la creación. Los árboles son unas cosas así que tienen tronco y todo que no ve usted muy seguido aquí en nuestra ciudad. Pero hay otras ciudades que por todos lados hay árboles. Y si usted saca el árbol de la tierra, el árbol se va a morir. El árbol fue hecho para estar plantado en la tierra. Y hasta lo puede tener en agua ahí un poquito. Si usted lo deja en agua, va a llegar un momento en que se va a morir. Tenerlo ahí en agua es nada más un proceso de transición mientras lo va a sembrar para que el arbolito eche bien sus raíces. Ese es otro principio de la creación. El hombre fue creado para estar con Dios. ¿Dónde fue creado el hombre? En el Edén. Y puesto en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén el hombre era feliz. Y me dicen, ¿cómo sabes que era feliz? La Escritura no dice literalmente que Adán fue feliz. Pero mira, tenía alimento. Tenía el gobierno sobre todas las cosas. Tenía autoridad sobre todos los animales. Tenía esposa, que se la dio el Señor. Y lo más hermoso de todo, tenía a Dios con él. Podía esperar a Adán y Eva a la tarde cuando venía el rocío que llenaba todo el huerto y ahí venía la presencia de Dios. Estaba completo el hombre, estaba en el estado perfecto, era bendecido. Fuimos tan bendecidos que usted y yo ahorita lo que nos tiene vivo es el Espíritu. Y les he platicado también varias veces la historia. ¿Ha visto una persona recién morir? Así en el momento. En minutos cambia la apariencia de la persona. De inmediato cambia el color. Se pone pálida la persona. Ahorita nos vemos así. Digo, aparte de que es domingo y tocó baño, nos vemos ahorita así con vida en el cuerpo, rojitos y... En cuanto para el corazón, el espíritu abandona el cuerpo y usted ve el cuerpo y está pálido. Y luego lo toca y está frío. Y luego lo quiere mover, está rígido. Toda la vida salió de ese cuerpo con el espíritu. Cuando vamos a un funeral, y también se los he platicado muchas veces que lo que menos me gustaba a mí era que me comisionaran para ir a compartir a los funerales. En primer lugar, pues es un momento muy difícil. Tiene que ser uno muy cuidadoso con la forma en que va a compartir en un funeral, porque vas a llevar ánimo, vas a levantar, vas a tratar con gente con dolor.
Y esa es una responsabilidad grande. Y la segunda cosa es que te toca predicar allá enfrente, enseguida del ataúd. Y no me gustaba mucho ver al cuerpo en el ataúd. De chico sí era por miedo. Ya de grande se me hacía muy triste ver a las personas así. Pero ¿a dónde creen que era que me encantaba que me dejaran celebrar bodas? Pero ¿a dónde creen que me comisionaban más? Pues a los funerales. Y la otra cosa es que había poca gente dispuesta para ir a compartir. Y estando ahí en el funeral, entiende uno eso, porque ves el cuerpo. Y las funerarias hacen su trabajo y tienen personas especialistas para maquillar y poner el cuerpo en la posición y cerrar la mandíbula para que no se vaya a abrir, etcétera, para darle algo de vista al cuerpo. Pero de todas maneras lo ves y dices, no es. O sea, lo ves y no es el que yo conocí. Es una maravilla lo que Dios hizo. Nos dio vida y puso la vida dentro de nosotros a través del Espíritu, y el hombre con el Espíritu, con Dios, es feliz en todo. Sin embargo, el hombre desobedeció a Dios. Esta es la historia que les digo que un alto porcentaje de cristianos piensan que, no sé, que es un relleno. Una de las cosas que critican es que cómo pudo Moisés escribir el Génesis si Moisés no estuvo ahí. Y Moisés está dentro de los libros de Moisés. Génesis está entre los libros de Moisés. ¿Cómo es posible? Pues Dios le dio el Génesis a Moisés. Imagínese a Moisés hablando con Dios y Dios diciéndole, cuando yo hice la creación, primero fueron los cielos y la tierra. Y Moisés, y luego pues ahorita escribimos hasta en cursiva. Vea usted cómo se escribe en el hebreo, y es un idioma un poquito complicado para escribir, y lo escriben de derecha a izquierda. Pero es el relato de Dios de cómo inició todo y de cómo el hombre se salió de la presencia de Dios. Aunque se lo deben de saber, vamos a ver Génesis 2:16, por favor. Dice Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El pecado entró al mundo por la desobediencia del hombre. Lo que Dios le encargó a Adán y Eva era perfectamente cumplible por Adán y Eva. No les encargó algo raro, algo extraño. Les encargó algo bien sencillo. Y el centro de este versículo es que el hombre tenía que reconocer que era la criatura creada y que Dios era el creador. Yo tengo mi papel de creador y la única regla es esta. Y Adán y Eva tenían que decir, nosotros somos las criaturas creadas que disfrutamos de toda tu creación y respetamos la única regla que nos pusiste. Pero le voy a dar el resumen más facilito y más sencillo. Desde ese día hasta el día de hoy, el hombre se cree más listo que Dios. El hombre piensa que Dios le está fastidiando la vida, que Dios no quiere que disfrute todo y que por eso Dios pone las reglas. Toda regla que esté en la Escritura o toda cosa que Dios te diga es bendición para tu vida. Cuando Dios dice en los mandamientos, no robarás, hay bendición en ello, porque robar es malo. ¿Qué tan malo es robar? Pues deja que te roben para que te des más o menos una idea. No sé si les han robado en su casa. Nosotros llegamos en una ocasión a nuestra casa y la puerta abierta, y algo pasa que... Espérate ahí, entré yo y todos los cajones así volteados en la cama, todo un revoltijo por todos lados. Híjole, pues es un impacto fuerte y no es un impacto de ese momento. A partir de ahí sales así como que no me seguirán cuidando para ver a qué horas entran a mi casa.
No estará alguien y luego saludas a algún extraño por ahí, este no lo había visto, no será este, y empiezas hasta dudar de todo mundo. Dios dijo, no robarás, porque es malo robar. Si quieres lo tuyo, guarda lo tuyo y vive de lo tuyo y no busques lo de los demás. Esto es bendición. Y eso es lo que podemos ver que el hombre perdió. El hombre perdió el lugar que tenía delante de Dios y tuvo que ser sacado del huerto. Y el hombre fue sacado del huerto no porque Dios estaba enojado, sino por el pecado. Usted ha escuchado muchas veces a la gente decir, ¿dónde estaba Dios cuando? Fue muy sonado cuando lo de las Torres Gemelas. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió? Dios está exactamente en el mismo lugar. ¿Dónde andamos nosotros? ¿Dónde se fue la humanidad? Y ahí es donde entra lo que les mencionaba ahorita. Israel, lo vemos allá a lo lejos. ¿De dónde salió toda la humanidad? Si nosotros creemos en Dios como creador, usted y yo somos descendientes de Adán y Eva. Y Adán y Eva llegaron hasta Noé. Y en Noé se perdió toda la humanidad, excepto Noé y su familia. Usted y yo venimos de Noé y Noé venía de Adán. Nosotros somos parte, pero somos parte del pueblo que se perdió, del pueblo que salió de ese cuidado y protección de Dios. Si Adán, vamos a venirnos más para acá, no Adán, alguno de los patriarcas hubiera recolectado a todo el pueblo y haberlo traído y haberlo mantenido en obediencia a Dios, usted y yo seríamos israelitas, seríamos hebreos. Pero como el pueblo se dispersó, nosotros vemos lejano que dependemos de Dios. Algunas personas, hay dos extremos en cuanto a la cultura judía. Uno, los que dicen que rechazó a Dios el pueblo judío y que por eso son lo malo de toda la maldad. Y los otros que creen que únicamente todas las promesas están atadas a Israel. Están equivocados los dos. Nosotros ya somos parte, nosotros como creyentes hemos sido injertados en el árbol, en el olivo, y ahora formamos parte del cuerpo de Cristo, y eso no solo. Que las promesas de Dios se van a cumplir en Israel, sí. El día que el Señor venga dice que va a ser en el monte de los olivos, pero dice que todo ojo le verá. ¿Se imaginan una transmisión, un live en Facebook? El regreso de Cristo. Lo vamos a ver. O a lo mejor vamos a estar ahí. O a lo mejor el Señor en ese momento va a hacer algo estrepitoso así y todos le veremos venir, aunque no estemos allá. Lo puede hacer a la manera que Él quiera. Adán y Eva perdieron esa condición de estar ahí delante de Dios y estar recibiendo todo esto. Y por eso el pecado entró al mundo. Pero cuando Dios habló con el hombre, le dijo acerca del huerto, le dijo que de todo podía comer, excepto de este árbol. Y le dijo, porque ciertamente morirás. Dios tenía el plan para el hombre que estuviera con él, pero Dios tenía el plan por si el hombre no quería estar con él. Porque si no, no le hubiera dicho al hombre, porque ciertamente morirás. Y no era la muerte física, esa vendría después. Era la atadura a la muerte física y la muerte eterna, doble muerte. Pero Dios no perdió el plan. Ustedes no piensen que ahorita Dios anda improvisando y que por eso sacó de la manga y dijo, ¿qué hacemos? A Cristo lo sacamos de aquí, Jesús, ahora eres el Hijo y el Hijo va a sufrir. Dios tenía el plan desde el principio. Todo plan de Dios se va a cumplir y se va a cumplir completito, aunque nos cueste más trabajo. El Señor iba a llevar a Israel a la tierra prometida. ¿Cuánto se tardaban de Egipto a la tierra prometida? Menos de 40 días. Y estaban ahí en la tierra. ¿Cuánto tardaron en llegar? Más de 40 años. Dios no quiso que llegara, no, el hombre no quiso llegar. Fueron necios delante de Dios. Eso es lo que vivimos en este mundo. Esa necedad delante de Dios y esa forma de decir, yo sé más que Dios. Voy a hacerlo de esta manera. Confía en Dios, porque Él tiene un plan. Y ese plan es de reconciliación. Reconciliarnos con Él. Tal vez te parece injusto.
Y dices, ¿por qué si Adán pecó? ¿Por qué todos estamos? O sea, pues que Dios hubiera castigado a Adán, lo quita de en medio, pone a otro que no peque y ya todos nos salvamos. Era la naturaleza de uno y de ese uno, fíjense, sus primeros hijos, en Caín y en Abel, vemos la humanidad completa. Uno quiso agradar a Dios, el otro no. El otro quería agradarse a él y volteaba a ver al otro, oh, y este con sus ofrendas. Pues yo voy a poner la mía más bonita y con frutas grandotototas. Desde el inicio había contienda con el hombre y de ahí viene. Todos hemos pecado, todos. La Escritura lo dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Todos teníamos que pecar. No se ponen a pensar en esas cosas. Dios dijo, Señor, ¿tenía que haber pecado? No, no era obligatorio. No era obligatorio. Pero hay algo bien curioso. Vamos a ver Eclesiastés 7:20. Romanos, todos lo conocemos, sí. Romanos 3:23, pero Eclesiastés. Ve nada más lo que dice Eclesiastés 7, versículo 20. Se las puse difícil porque no siempre busco uno Eclesiastés. Sí, después de Proverbios. Dice Eclesiastés 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Se cree que Eclesiastés fue escrito por Salomón. Y en ese momento Salomón se da cuenta y dice, yo me imagino que en ese momento Salomón se topó con un espejo y vio el espejo y dijo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra ni que haga el bien y nunca peque. Porque pues se aplicaba a él, el hombre más sabio que fue escogido para ser el rey de Israel, y salió pecador también. Como usted y como yo, no pienso que estoy nada más cargándole la culpa a Salomón. Es que la maldad es pegajosa. La santidad no se pega. Ah, qué curioso, ¿verdad? La santidad no se pega. Esa es única de Dios y transferida a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y la maldad está por todos lados. Se pega, se contagia, es peor que el virus que traigo ahorita. Usted ni espera y cuando menos piensa, ya se le pegó la maldad. Y escuchó a una persona decirle, vamos a hacer esto y lo otro. Es que mira que él me hizo y que hoy, y lo envuelven, y ahí van a llevar el chisme, o ahí van a hacerle algo mal a otra persona, o ahí van a robar algo, y ahí van a... La maldad se pega fácilmente, muy fácil. Por eso todos pecamos y nos fuimos pasando la maldad de unos a otros. Nunca pensamos en hacerle mal a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y le ha hecho alguna vez mal a sus hijos? Sí. Y si no considera mal, pregúntele a su hijo. Si no está listo para esa pregunta, no se la haga a su hijo. Sí, porque luego pregunta uno cosas que no quiere oír la respuesta, pues entonces no preguntes. Pero en algún momento les hicimos mal, los dañamos por una mala respuesta, llegaron a preguntar cuando era el momento equivocado y ya, hazte para allá. Ay, tú con tus preguntas. Y luego, ay, este no me habla. En algún momento le hicimos mal, en algún momento dañamos a alguna persona. Los matrimonios, la familia, los amigos, el trabajo, en donde usted me ponga, en algún momento dañamos a alguna persona y fuimos malos con ella. Sin embargo, no hay conciencia de eso. Ahorita cuando yo les dije, ¿dañaron alguna vez a sus hijos? Vi así sus ojos como ¿de qué está hablando? No tenemos conciencia. El mundo no tiene la conciencia del pecado. Si usted va a presentar el evangelio, esté consciente que la gente no esté esperando que usted venga a decirle que es pecado lo que está haciendo. La gente no quiere oír eso, ni lo quiere aceptar, ni quiere que vengan a señalarlo. La gente no está dispuesta a reconocer la maldad, ni tampoco quiere que nadie le diga cómo vivir. Que nadie me diga nada. Para eso somos libres.
Dios, y les digo, se ponen bíblicos, y Dios nos dio el libre albedrío para escoger. Tú escoge lo tuyo, yo escojo lo mío, y luego cuando están en problemas, ay, ¿por qué Dios? Ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Mira, primero te pueden pasar las cosas más injustas porque estamos en el mundo, y en este mundo tendréis aflicción. Lo que viene de Dios siempre es bendición. Lo que viene del mundo, aguas. Cuídate la cartera porque algo puede pasar. La maldad es terrible en nuestro mundo y la gente no la quiere reconocer. La gente no quiere verlo. Échenle un ojito ahorita que salgan, o cuando estén en un restaurante, o cuando convivan con otra gente. Vean que la gente no tiene conciencia de aceptar la maldad que está haciendo, de aceptar el pecado. Y lo traen y lo ponen y dicen, no es pecado. El día que yo quiera lo dejo. Nomás es que pues se me hizo guapa y aparte pues me cerró el ojito, pues le hice caso, pero no es pecado, es adulterio, punto. Es la maldad que está en nuestro corazón que quiere satisfacer sus deseos y pasiones. Pero si no somos hijos de Dios, entonces ¿de quién somos hijos? Porque la maldad entró por Satanás. Satanás engañó a Adán y Eva. Adán y Eva, No se van a creer eso de que, ay, Eva, y que cómo, y que fueron los dos. Porque Adán tenía que haber estado ahí pendiente de su esposa. Y por alguna situación, la serpiente habló con Eva. Y le engañó y Adán también fue engañado, porque dice, y vio a su marido que estaba con ella, y Adán comió. El pecado no era comer del fruto. El pecado era que habían desobedecido a Dios, que habían considerado que lo que Dios decía no era cierto y que lo que la serpiente dice era cierto. Y eso nos descalificó como hijos de Dios. No venimos a este mundo como hijos de Dios. Venimos a este mundo como criaturas creadas por Dios, pero no como hijos. Y si no somos hijos de Dios, pues no somos, como decían en el barrio, hijo de la vecina. Somos hijos de desobediencia. Jesús se lo dijo más feo a los judíos, pero vamos a ver primero Colosenses 3:5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso la maldad es tan pegajosa. Cuando lleguemos al cielo, la santidad va a ser una regla entre todos y no va a haber maldad. Aquí en el mundo, la maldad es la regla y es muy raro ver santidad. Pero Jesús también se los dijo a los judíos. Ahí luego lo buscan en su casa. Juan 8:44. Y Jesús les dice a los judíos, su padre es el diablo, el que da toda mentira, el que engaña. Ese es su padre. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús y el plan de Dios. Después de que el hombre salió y de que el hombre quedó en la maldad que está, se cumple el plan de Dios a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios. Cuando ponemos nuestra fe ahí, en el Hijo de Dios, es que nosotros nos reconciliamos con Dios. ¿Y a qué le suena la palabra reconciliación? Pues suena primero a pleito, ¿no? Si alguien se necesita reconciliar es porque están separados. Es que por algún motivo tuvieron una diferencia que los separó y ya no pueden llegar a un acuerdo, ya no se pueden conciliar, mucho menos reconciliar. La palabra reconciliación, y me gustó la definición, dice un cambio de estado de enemistad entre una persona con otra
a un estado de amistad. Y ese era nuestro estado con Dios. Estábamos en enemistad con Dios, estábamos en pleito con Dios por el pecado, porque el pecado se mete por Satanás y se mete entre nosotros y Dios. Y hace una separación por la cual el hombre ya no puede estar en el huerto del Edén, el hombre es sacado del huerto, es puesto en la tierra, y entonces estamos separados de Dios. Aún así, el plan de Dios siguió. Y el plan de Dios estaba vigente. ¿Cuán valioso es el hombre para Dios? ¿Cuánto valemos delante de Dios que aún que nosotros fuimos los que hicimos la transgresión, nosotros fuimos los que ofendimos, Él es el que da el paso para la reconciliación, no nosotros? Y mire, hay gente que piensa que sí, que yo puedo dar un paso a la reconciliación con Dios. Bueno, si se topa una persona así, déjele una tareita, dígale, me parece bien, creo que estás equivocado, pero ¿cómo no nos probamos unos 15 días? Y en 15 días no peques, y me traes un registro de santidad. Es la única forma de reconciliarse con Dios, de que pudiera ser quitado el pecado de nuestra vida para podernos reconciliar con Él. Lo que nos tiene en pleito es el pecado. El pecado que entró por Adán y Eva es el que nos dividió, nos separó de Dios. Y no lo podemos solucionar. No lo podemos quitar. Más que a través de Jesucristo. Cuán valioso es el hombre para Dios. Es tan valioso en que siendo aún pecadores, mostró su amor por nosotros, en que Cristo murió por nosotros. Y aquí una notita. Muchas veces le decimos a la gente, es que Dios te ama. ¿Es una verdad o es una mentira? Ya los puse a pensar. Es una verdad. Dios nos ama, pero muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió. Tú estás bajo ese amor de Dios cuando estás en Cristo. Cuando tú no aceptas a Cristo, no estás en la voluntad de Dios, estás en pleito con Dios, estás separado de Dios. Y Dios te ama, pero tú estás acá. Es como si tienes en tu casa tu arbolito bien hermoso para cubrir tu carro ahí cuando llegas en el verano y te estacionas y tiene su sombrita el carro y dices, órale, qué bonito el carro. Pero llega cierto día y está el carro del vecino y te tienes tú que parar enfrente. ¿Perdió la sombra tu árbol? No, tu árbol sigue dando sombra. Una sombra muy hermosa y muy agradable, pero la está aprovechando tu vecino en lugar de tú, y tú estás en el sol. Ese es el amor de Dios. Dios muestra su amor para nosotros ¿en qué? Para con nosotros ¿en qué? En Cristo. Es en Cristo que Dios muestra su amor para con nosotros, y es en Cristo que es cumplido el ministerio de la reconciliación. Y nos es encargado a nosotros ese ministerio. ¡Wow! ¡Qué tarea tan fuerte! El ministerio y la palabra de la reconciliación. ¿Por qué? Porque una vez que somos hijos de Dios, ¿cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Si les acabo de decir que no somos hijos. Cuando creemos en Jesús. Juan 1:12. Mas a todos los que le reciben. Juan 1:12, pero vamos a leer desde el 11 mejor. Ya se los iba a decir, pero me acordé que hay algo ahí en Juan 1:11 que hay que hacer mención también. Sí, dice Juan 1:11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, cuando tú le dices a una persona, Dios te ama, le estás diciendo una verdad, pero lo estás dejando descobijado. No le estás diciendo qué significa que Dios lo ame. No le estás diciendo que no puede seguir viviendo su vida igual. Si tú le dices a una persona, Dios te ama, ay, qué bueno, que me perdone los lunes que estoy bien crudo. No, Dios te ama y en Cristo muestra su amor por ti para que no vivas en aflicción.
Aquí el versículo dice, a lo suyo vino. ¿Qué significa? Estaba yendo primero al pueblo, estaba yendo dentro del mismo Israel, dice, y los suyos no le recibieron. Israel era un pueblo que sufría y sufría y sufría. Estuvieron en esclavitud en Egipto, estuvieron en Babilonia sirviendo por 70 años, estuvieron sometidos por los asirios, estuvieron ahí sometidos sobre el ejército filisteo. Sometidos por los filisteos, fueron un enemigo constante de Israel. Y luego después vino el imperio romano de remate y a imponer su poderío sobre Israel. Israel era un pueblo sufriente, sometido, y vino el Mesías y no lo reconocieron. No todos, muchos de ellos lo reconocieron. Aún entre los sacerdotes, dice la Escritura, y también los sacerdotes reconocían a Jesús. No todos, los que Jesús nos puso de ejemplo eran los que no lo reconocieron. Para ser hijos de Dios, tenemos que creer en Jesús. Por eso tenemos aquí nuestro versículo, para que recuerdes solamente en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, la única forma de volver al Padre. La única forma de volver al Padre y de ser recibidos como hijos. Si creemos que Jesús es el Mesías, creemos entonces que Él fue hecho pecado por mí, para morir en la cruz, para resucitar y para un día regresar por su pueblo. Todo eso está contenido en esa pura expresión de creer en Jesús como el Mesías. Él pagó la deuda completa, completita. Ahora nosotros tenemos que ser fieles a Él. Tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, tenemos que vivir en Cristo. Romanos 10, versículos 8 al 10. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe nace en el corazón del hombre. Lo vimos en la bienaventuranza cuando hablamos del corazón limpio. También en el corazón, ahí está el nacimiento de la fe y es provocado por Dios. Nosotros reaccionamos, nosotros decimos recibí a Cristo cuando nosotros, ante la presencia del Espíritu Santo, reconocemos que somos pecadores, reconocemos y nos arrepentimos. Entonces le pedimos perdón a Dios y entonces esto funciona. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y fíjate qué importante. Esto que está escrito, que acabamos de leer, se los escribió Pablo a los romanos. Pablo les está diciendo, hagan algo que les puede costar la vida. Hagan algo que es una sentencia de muerte. Porque si ellos, bajo el imperio romano, confesaban que había otro señor aparte de César, la sentencia era la muerte. Tú y yo estamos bajo ese precepto también. Si tú confiesas que Jesús es tu Señor, dejas de ser enemigo de Dios, pero te conviertes en enemigo de este mundo, te conviertes en enemigo de la maldad, te conviertes en enemigo de Satanás. Y entonces vas a vivir una vida en Cristo, pero que Satanás va a querer quitarte esa vida en Cristo. A Adán y a Eva, Satanás les quitó algo que ya tenían. Satanás le dijo, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol? Sí, es que Dios sabe que el día que comieres de ese árbol seréis semejante a Él. Ya eran semejantes a Dios. Dios los había creado, estaban en su presencia, tenían un espíritu que Dios les había dado, eran semejantes a Dios y Satanás los engañó.
y les vino a vender algo que ya tenían, pero les quitó lo más precioso, la presencia de Dios. Y lo sacó de la presencia de Dios y hasta el día de hoy es lo que batallamos. Pero nosotros como creyentes, piensa un poquito eso. Nosotros como creyentes, en realidad eres creyente. En realidad está la verdad de Dios en tu corazón. En realidad Jesús ha sido tu Salvador. En realidad Jesús es aquel en el que tienes puesta tu confianza. Aquel en el que no importa lo que ves enfrente, no importa lo que pasa en cualquier parte, aún con tu familia o con tu mismo cuerpo. ¿Es suficiente Jesús como Mesías y Salvador? ¿O todavía tienes algo por ahí que dices, ay, ¿por qué sufro? ¿Por qué esto? ¿O por qué yo no puedo hacer aquello? El que Jesús sea tu Señor y Salvador significa una rendición completa de tu vida, de tu mente y de tu corazón, enteros a Él, para que podamos ser embajadores. Dice Pablo al final de los versículos que leímos al principio de 2 Corintios 5. Dice, como embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es alguien que representa a una autoridad, a un dignatario. Ahorita lo vemos nada más los embajadores que son representantes de nuestro país en otro lado. Como aquí tenemos la embajada de Estados Unidos. Tú vas a la embajada de Estados Unidos y ahí hay una persona que es el cónsul, es el representante de Estados Unidos ante los que vayan ahí a esa embajada y ante el gobierno mexicano. Y hay un embajador para todo México que está allá en el Distrito Federal. Ellos no hacen su voluntad, hacen la voluntad de Estados Unidos, hacen la voluntad del gobierno americano. Nosotros como embajadores de Cristo no transmitimos nuestro mensaje. Tenemos que transmitir un mensaje que ya nos fue dado, que es el Evangelio. Y si tú en realidad no estás viviendo el Evangelio, ¿cómo lo vas a compartir? ¿Cómo vamos a ir a hablarle a las personas aquí de los hospitales? Hablarles de Cristo cuando nosotros en realidad estamos a medias. Un pie en este mundo y el otro también. Con Cristo no se puede a la mitad. O estás en Cristo o no estás. O eres hijo de obediencia o eres hijo de desobediencia. Pero si somos embajadores de Él, nos sometemos primero a Él. Vamos primero a Él para escuchar el mensaje. El problema del cristiano es que vive la vida pensando que la puede hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa no es una declaración para que tú la hables y la digas y se cumpla porque la estás repite y repite. Esa es una declaración para tu vida, para que entiendas lo que sucede cuando estás sometido a Cristo. Y someternos a Cristo es ir a la intimidad, es ir a buscar su voluntad cuando nadie nos ve, cuando nada más está Él y nosotros. Y ahí decirle, Señor, ¿cuál es el mensaje que voy a transmitir? Y lo que Él ponga, eso va a ser lo que es efectivo para transmitir con el Evangelio. Y a lo mejor te va a decir, este es el mensaje y tu vida me es útil para el Evangelio. Entonces vas a ser como Pablo y vas a poder hablar de tu testimonio atado a Jesús y sometido a Cristo y que Cristo sea el que sea predicado. Y vas a ser embajador de Dios porque lo haces en nombre de a quien representas. Cuando vas, ¿no les encantaría el domingo que vamos a repartir los platillos? Llegar a repartir los platillos y que la gente empiece a correr y a golparse alrededor así como un tumulto. No por la comida, sino porque digan, vienen en nombre del Dios Altísimo. Queremos que aunque sea su sombra nos toque para que sea sanado nuestro enfermo. Eso le pasaba a los discípulos. ¿Por qué no nos ha de pasar a nosotros? Si crees en el nombre de Jesús, las señales nos seguirán, no nosotros a las señales. Está bien si ves a algún predicador que hace señales y todo, está bien.
ten discernimiento para ver. Me quedé pensando en eso. Ten discernimiento para saber si viene del Espíritu, porque hay 2 o 3 en algunas personas que no andan en el nombre de Jesús. También nosotros los pastores batallamos. Yo se los he dicho, no, mi principal temor, ¿cuál es? Pararme aquí, dar una palabra, a decir algo que no me fue mandado decir, porque no se los van a reclamar a ustedes me lo van a reclamar a mí. Yo tengo que darle cuentas a Dios y tengo que decirle, ¿por qué dije esas cosas aquí? Esa es la vida como embajadores, que tú vivas una vida de Cristo, para Cristo y por Cristo. Y que Cristo se note en tu vida, no por el crucifijo ni porque cargas la Biblia, sino que se note en tu vida porque donde vas, ahí está la presencia de Dios. Que cuando estás tú cerca, la gente pueda decir, yo sé que Dios de verdad acompaña a este hombre o a esta mujer, porque lo veo en su vida y no es nuestro vocabulario, es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Que así sea para todos nosotros. Que así podamos testificarlo, que así podamos compartirlo, que así podamos enseñarlo. Buscándolo primero en la intimidad. Amén.